Me da mucho gusto saludarte. Te agradezco que estés aquí en este canal y sobre todo que estés aquí atento a este cuento de creación literaria que tengo el día de hoy por ser Navidad. Una fecha que no celebro como tradicionalmente solía hacer cuando existían en vida mis abuelos maternos, pero que hoy por hoy he resignificado para mí y que desde lo que soy hoy en este momento, en 2024, puedo aportar con inmenso valor a través de un cuento que creé en el año 2022, exactamente el 7 de septiembre del 2022, de el autor Mario Morales para el lector crítico. Hoy, por ser Navidad, hoy en honor a esos padres que están lejos de sus hijos, hoy dedico este cuento. Es un poco largo, pero es un cuento muy bonito. Se llama Póngale título, así que espero que al final de este cuento realmente haya un título desde su ser para comprender el mensaje que en 2022 redacté y que nunca pensé iba a leer el día de hoy, siendo un 24 de diciembre una fecha tan celebrada de forma distinta. En este año me encuentro aquí, en mi espacio, tranquilo, y como la virtualidad me permite compartirme, voy a hacerlo a través de esto, compartiendo creación literaria, que es una de las cosas que más me ha gustado hacer desde que soy un niño. Muchas gracias por escucharlo. Póngale título y una feliz Navidad. El cuento se llama Póngale título. Dice así: la diferencia con Jacinta se dio realmente porque yo le argumenté a mi manera, con la información que tengo, con el cerebro y capacidades que tengo, que la discusión entre ciencia y Dios, da lo mismo si es minúscula o si es mayúscula, no es válida en el mismo paredón. El ser humano debería hacer el esfuerzo de no pensarse como lo último y perfecto del planeta. Debemos ubicarnos desde la misma ciencia, debes leer lo que más te puedas imaginar sobre historia y los temas que te apasionen. Al final es tu proceso, el de nadie más, y qué pereza ser una hormiguita que sigue a otra solo porque lleva la panela. Vos y yo somos hormigas del rango que quieras, porque de ellas solo extraemos la analogía. ¿Lo comprendes? A eso se le llama fábula. Y si ese simple concepto logra hacerte percibir también de manera análoga que estás aprendiendo algo, entonces me entenderás la historia con ella, aunque, a decir verdad, no me siento muy cómodo. Es decir, parce, yo no puedo omitir lo que a conciencia he experimentado. La cuestión aquí no es de creer o no creer. ¿Usted sabe lo que significa creer, parcero? Le tengo que colgar. Hasta los hijueputas huevos se me quemaron. Donde usted no me llame, vuelo esta cocina para la M. Gracias, todo bien. Más tarde lo llamo y le cuento. La moto no prendió. Me tocó motorratón porque voy tarde para el parcial. La bendición, mamá. Puntos suspensivos. El parcial dice así: lea detenidamente la totalidad del texto y luego responde, dos puntos seguidos. Abre comillas. Sitúate en este momento como si estuvieses en un salón de clases cómodo, intrigante, iluminado y con los adornos que te presenta tu mente. Haz el ejercicio de contemplar todo y de identificar cada elemento que miras en el salón. Siente cada movimiento y ten conciencia de que justo al leer esta línea ocurre un suceso inesperado y la situación en la que tenía tu mente e imaginación se desajusta y cambian de lugar los elementos. Dos puntos. Primero, ¿qué ocurre inmediatamente en tu cerebro?
Luego de responder la pregunta, sitúate de nuevo con tu mente e imaginación en el mismo salón de clases, cómodo, intrigante, iluminado y con los adornos que te presente tu mente, pero esta vez contempla todo como un espectador, silencioso, desde tu justo lugar en ese campo de imaginación, y no des ninguna palabra calificativa a ningún elemento que identifiques. Haz el ejercicio de sentir plenamente lo que esta situación te trae y nuevamente ten conciencia de que justo después de leer esta línea ocurre un suceso inesperado y la situación en la que te tenía tu mente e imaginación se desajusta y cambian de lugar los elementos. 2 puntos. Segundo, ¿qué ocurre inmediatamente en tu cerebro? Te deseo la justa calificación en tu parcial. En las bancas, debajo de los árboles que por cierto están en temporada de floración, ubique en el claustro los guayacanes. Las analogías solo serán responsabilidad de ustedes, pero dentro de los códigos de lo tangible, sus elementos, la física, la ciencia, el conocimiento, la historia, la praxis humana, el recorrido desde y a través de la escala evolutiva debe ser argumentable, entendible y sustentado. Lea bien, deposite su respuesta en su morral, utilice bien el tiempo y desde ya no tenga más expectativas que la de dejarse llevar por el ahora. Anótese la ponderación numérica que considere a conciencia, con S entre comillas, y envíe su dato al WhatsApp que aparece en mi perfil de docencia. Muchas gracias. Era la primera vez que una situación me ponía en jaque. Realmente, aunque pareciera irónico, me daba vueltas la ponderación que debía poner y enviar por celular, luego de semejante parcial. No sabía si seguir con el cuento de Jacinta y volver a llamar a Toño o si hacer bien este examen. Siempre admiré al viejo. Definitivamente el conocimiento va llegando en la medida en que se busque, escudriñando el pensamiento. Yo había procurado desde mis 18 comenzar el proceso de asumirme a conciencia, desde mis vísceras, aceptando todo lo que fue en ese entonces. Al viejo profesor le había aprendido el carácter que forjaba en él la experiencia real. Pienso que es la única persona real que he conocido, que ha caminado sus sombras a convicción y con profundidad, y con profunda humildad continúa aprendiendo de sus códigos. Me sigue dando vueltas en la cabeza qué nota colocarle en el mensaje de WhatsApp. Tengo tanta información, toda experimentada, compartida con personas y momentos, mucha información consciente que gracias a la tecnología ha llegado a través del internet, que me cuesta no responder este parcial a conciencia. Tengo cigarros, voy por un tinto y desde este momento no tendré más expectativa que la de dejarme llevar por el presente. Estoy pensando como el profesor y todo. Es lo que hay, vamos a hacerlo bien. Abro comillas, puntos suspensivos. Cuando veo a mis alumnos, reparo en cada uno de ellos, no como máquinas a quienes voy a obligar a que graben y memoricen lo que explico, sino ante todo, como personas de mi contexto, de X o Y manera han logrado estar hoy en mi clase. Luego me desespero un poco porque mi mente va acelerada, pero rápidamente agradezco el símbolo y analizo a cada uno. Puntos suspensivos, cierro comillas. El man es de esos profesores que se conocen en un momento puntual de la existencia, o sea, en el rol de docente mientras avanzas en la universidad. ¿Cómo será la percepción de la realidad de quienes no están abordados por códigos de conocimiento intelectual, sino otros códigos más experimentales? Se siente chimba estar aquí, justo en esta oportunidad. Ya habrá tiempo para otras cosas y para otros pensamientos. Siempre he dicho que los mitos, si se analizan en modo contexto y lugar, como lo dicta la ecología en la investigación, son verdades absolutas. Haga la comparación, sin hacer muecas, e imagine un humano de X o Y manera de ese entonces.
percibía el mundo de manera diferente, los códigos sociales eran diferentes. En cualquier parte del mundo había una lectura del entorno, pero tenían los mismos sentidos que nosotros y por ende, aunque verdadero o no, según el juicio de la ciencia actual, eran realidades del entonces, recopiladas y estudiadas por la historia y sus transversales líneas del conocimiento. Por la ciencia, y aún así, Jacinta, por ejemplo, no comprende que una cosa son las fuerzas que actúan sobre la materia, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y débil y la fuerza gravitatoria, y otras son las fuerzas que operan por el minúsculo punto universal que menciona Sagan. Luego hay que ser muy ególatra para saber que conocemos verdades absolutas y Jacinta tiene ese resabio. Mentiras, tiene esa percepción y estaría muy bien que escuchara mi argumento. Vamos a ver si Toño me coge la idea y logro exponerle mis razones. La cuestión es sencilla. Todo lo que rodea el concepto Dios es un universo de simbologías muy distantes a lo que enmarca la ciencia y el papel fundamental que juega ella por sí misma en la sociedad actual, indispensable e indiscutible. El concepto de Dios se analiza desde otros contextos, son peras y manzanas. Eso es tan individual que es difícil definirlo o explicarlo. Por eso, ¿me entiendes? Es tuyo. Para yo comprender lo que percibo debo ir a la fuente más idónea. Mira, imagina que en ese momento te llama tu jefe y te pide un informe de indicadores de producción para la sede de Londres. Hay una junta directiva de inversionistas. Sigue a este nivel. Te faltan alitas para salir a revisar los archivos digitales y físicos de las tendencias de la última proyección. No puedes ir a Google aunque te muestre posibles y parecidas opciones. No, aquí solo aplican los datos reales de tu compañía. Luego, imagina que eres esa persona que experimentó una percepción paranormal, consciente, madura, analizada y comprendida. ¿Vas a buscar información de eso en los datos de ciencia occidental? No, debes remontarte a una minuciosa y responsable búsqueda de información física, digital, verbal, que narre cómo se interpretaba lo paranormal por las comunidades humanas de antaño, antes de que el ser humano pronunciara la palabra ciencia. Entonces, manzanas con manzanas y limones con limones. Bueno, sigo con el viejo. Me hacía detener el tiempo para pensar cómo diablos puede haber tanta información sana, constructiva, con profundo análisis del deber que todo ser humano merezca realizar para construirse desde las entrañas y sin asco. Al final, todas las canas del viejo deben tener historias de altas y bajas frecuencias. Solo él conocerá y nadie más tiene derecho a opinar. Si usted quiere aprender, lea el ejemplo del otro. El que más le incomoda es el que más le enseña, mijo. Yo sé por qué se lo digo. La calle es la mejor escuela. Mire usted, por ejemplo, años atrás la ciencia pensaba que el hierro ganaba masa al notarse oxidado y más adelante se pudieron establecer los principios de la energía en la química. Realmente lo que pasó es que el óxido se generó por una reacción entre el oxígeno y el aire. Así llegó la ley Lomonosov-Lavoisier. Asimismo, en su momento, por ejemplo, un humano celta de la edad de hierro contemplaba su entorno a través de sílfides, gnomos, salamandras y ondinas. Y ese conocimiento no puede ser olvidado. No tenemos suficientes pruebas, claro que no las tenemos, pero fue una verdad. Y es más sano considerar que no tenemos la suficiente información para explicar una verdad que negarla. Lo oculto le llega a pocos. Esto debes saberlo, Toñito. Toño, por ejemplo, no sabe qué significa creer. De ahí debe estar leyendo para comprender lo que le contaré luego de acabar este parcial. Abro comillas, puntos suspensivos. Mis parciales son para la vida y las notas las ejecuto a priori, según mi justa apreciación como maestro, no por lo que satisfizo en mí el alumno, sino por el esfuerzo que hizo al escuchar mi argumento, contraponer con el suyo, con el del conocimiento per se
y hacer el ejercicio de construir un nuevo análisis o de complementar o validar uno ya existente. No estoy aquí para rajar a nadie. Cada uno de ellos tendrá que vivir y experimentar los años y el paso del tiempo, y ahí sí que se pone en práctica lo aprendido en la universalidad del conocimiento. Puntos suspensivos, cierro comillas. Este era el prefacio de un homenaje que le habían hecho al viejo. Aparecía escrito así, en mayúsculas, y quizá por eso me quedó tanto. Fue sacado de una entrevista y me quedó grabado, siempre lo recuerdo, y ahí interferí que no se busca el cambio afuera, sino adentro, para ser un elemento útil y caminar los nuevos paradigmas de la sociedad, no los que propone el sistema. Esa es la justa revolución. Definitivamente el viejo era muy querido, no nos digamos mentiras, en honor a la justicia, a la dignidad que profesa per se la vida y al agradecimiento de hacer parte de procesos de formación de ciencia, voy a responder el parcial y más tarde llamo a este marica. Cuando vi la hora para ver cuánto tiempo quedaba para responder el examen, vi un mensaje de Toño que decía: marica, ya investigué qué significa creer. Usted tiene razón en el análisis que empezó contando con lo de Jacinta. Llámeme apenas pueda. Que le vaya bien en su examen, mi hermanito. Ya sé por dónde va el tema de la charla. Mejor dicho, nos vemos. Que si no le termino saturando este celular a punta de emoticones para que me marque. Piense bien, usted es muy pilo, maestro. Cierro comillas. Y la verdad, hubo un comportamiento en modo automático, ya era mucha información por procesar y siendo sincero conmigo mismo salí del salón de clases. Lo vi con aceptación porque sabía que era un modelo a tener en mi memoria para actividad académica. Busqué un guayacán florecido, era rosado y se hacía una alfombra llamativa que envolvía la situación. Ahí me senté. Hueputa, la candela. Y este café hirviendo. Todo fumador tiene en el morral escondido algún fósforo que dejó metido en medio de la prenda de la última farra universitaria. Cuando prendí el cigarrillo, mi mirada se quedó fija recordando el enunciado del examen. No podía reparar en nada como punto fijo de atención. Simplemente fue una sensación de profunda conexión indefinible que me hizo abrazarme, mirar el cigarrillo, sentir el café, pero sin darle juicio, intentando hacer justamente lo que la segunda pregunta exponía, situándome exactamente en mi lugar individual como parte de un engranaje social. Somos procesos solitarios. Nuestra misión es experimentarnos al máximo en la oportunidad de vivir y recorrer las frecuencias de la existencia, que muchas veces vibran alto y otras veces bajo, pero que en conjunto permiten per se la existencia para lograr el equilibrio. Si el cuestionario lo resuelvo en el salón de clases, mi percepción de mi entorno cambia. Me siento encapsulado, me siento competitivo por ver tantos asientos juntos, me siento vigilado por la presencia fija del profesor, observando y sobre todo no creo que aprenda mucho porque lo haría por el miedo a la nota y no para la vida, como lo intenta el viejo. Los buenos maestros existen, pero no hay que esperar su oferta. El maestro, porque ya recorrió, entendió y o procesó lo que a ti te falta, ya se untó de vida, cualquiera que haya sido, en el lugar del planeta que haya sido, tuvo un contexto, tuvo un momento presente y una vibración puntual, por lo general baja, porque ningún maestro se forma sin recorrer los valles de sus sombras y resolver el laberinto de fractales de su propia conciencia. Ya tenía resuelto el parcial, ya tenía resuelta mi nota, pero faltaba la acción y volví a mirar el teléfono. Ya había consumido casi todo mi cigarrillo y el tinto estaba por la mitad. Me quedaban unos buenos minutos para meditar, verme como si tuviera un espejo y aguantar con las bases que dijo el profe, la apreciación que atañen mis preguntas. Mi cabeza se rebobinó y siendo consciente de la respiración me dejé llevar, 2 puntos seguidos. Recordé la fatídica e incomprensible historia de la dama que abusó de mi vulnerable edad. Le gustaba poner mi cara entre sus tetas, sin asco, sin remordimiento. Esa mancha negra a mis 2 años no opaca la niñez tan feliz que pude experimentar. Mucha magia, naturaleza y juego. Mocos por todo lado y barro.
¿Qué niño para ensuciarse? Me unté de vida lo suficiente. Había demasiado amor en casa, una vibración muy alta de afecto. Recordé cuando amanecí abrazando una almohada larga, pero la noche anterior le decía a papá que no se fuera. Claro, siendo un niño no podía entender la situación normal y necesaria cuando hay una ruptura consciente y madura en una pareja. Usted nació solo y se va solo, mijita o mijito. Ese lugar es muy fresco. Hace un buen día, el sol está perfecto y no puedo estar más agradecido con la vida por ponerme este profesor justo ahora. Mis recuerdos siguieron reparando en todas las decisiones que tomé cuando comencé a conocer la vida, la escuela, todo por fuera del esquema tradicional y religioso que se profesaba en casa. Hoy entiendo que mis juicios fueron inadecuados, generaban conflictos inconscientes en la red inconsciente, pero ahora puedo entenderlo. Ya hay suficiente manera para resolver las dudas que cada uno lleva por dentro. El engranaje se resuelve cuando cada uno se responsabiliza y estando bien por dentro puede brillar y transformar afuera. Y más los hombres, bajarse del machismo y sentir la vida a plenitud para bajar frecuencias y cambiar el paradigma que nos quiere bobos creyéndonos una chimba con fachadas absurdas que encapsulan. Sienta y llore, no sea huevón. Fui un niño que experimentó y sufrió por cómo comprendía la realidad bajo esos contextos y años, pero siempre consciente. Tenía que resolverlo con autonomía. Hubo muchas percepciones paranormales que llegaban por sueños o sensaciones. Nunca me creyeron, así que olvidé el tema por unos largos años. Sin embargo, de vez en cuando podía tener sueños lúcidos, es decir, tomar decisiones en planos astrales mientras el físico estaba en reposo. No tuve una figura de autoridad y ahora agradezco porque, aunque viví confundido, iba resolviendo mi propio puzzle. Marica, este examen no tiene solución. Lo siento por el viejo y me alegro por mí. ¿Cómo le parece, Toñito, que Jacinta se enojó porque le argumenté que la discusión es innecesaria en los contextos que se plantean? A ver, creer en Dios implica obedecer la definición del verbo que antecede el sustantivo, o sea, una verdad que se ha dado por cierta sin tener información precisa que lo confirme. Un ateo niega algo que ni siquiera se ha probado, o sea, está perdido, pero seguro que su verdad es la ideal. Es inconsciente, ignora el argumento. Un creyente está peor, es un borrego de un sistema de miedos para manipular masas y lograr objetivos de dominio territorial, político, económico y social. O sea, jodidísimo. No hay derecho en pleno siglo del boom de la red de internet. Cuestiona el lector mis palabras. Y así, entonces, le dije a Toño que el ser humano pierde tiempo. ¿Has leído a Spinoza, el filósofo? Entonces comprendes que lo que hay que cambiar es la anulación del verbo creer cuando se quiera discutir sobre esas interpretaciones y decir, yo vivo a Dios. ¿No ves las maravillas que me da? Yo siento a Dios. ¿No ves las sensaciones que me permite experimentar? Yo confío en Dios. ¿No ves cuánto amor me tengo y cuánto ánimo me doy en cada caída? Y así, la cuestión no es de creer, Toñito. Pero Jacinta, ella no entiende. Toño empezó a decirme que me entendía y que realmente estaba de acuerdo con mi mirada hacia esos temas. Es más, me comenzó a comentar cómo él se siente todo un dios. Bueno, no les he dicho. Toño es un amigo de la calle, de esos que te pone la vida y que te definen maestro, pero realmente lo son más para ti, pero silenciosamente. Toño narró cómo su fuerza interna le permite crear su realidad y no comprende la relatoría cuando le cuento que de antaño el ser humano se mata ególatramente por esa respuesta. Vuelvo y digo, cada uno es un proceso, cada uno tiene una percepción, cada uno tiene una definición de Dios, es muy subjetiva, pero si les funciona, súper bien, y si no la tienen en cuenta, aún mejor. Cada quien merece y debe construirse como su conciencia y momento le dicte. Aún cuando alguien lo haga y te moleste, aunque lo consideres malo, es la prueba de oro para tomar conciencia y decidir, pero del otro, no de vos, Toño. ¿Sabe qué? Con usted no tengo ni que explicar el tema. Gracias. Me estás enseñando aún más. Este parcial lo voy a ganar. Te llamo más tarde.
Tuvieron que pasar 16 años para poder dejar escrita esta historia. Las analogías invitadas, las tarjetas para romper la regla, la memoria para volver al pasado, la importancia de la naturaleza, el papel de nuestra conciencia en la actual era, el caos, el desorden, la sangre, las bajas vibraciones, que es menester cambiar para que busquen la resonancia y el equilibrio. Solo ahí nacerá una nueva y mejor humanidad. Pero te falta algo, escribió Toño por WhatsApp, abro comillas. Debes primero morir tú, mirar la muerte de frente, abrazarla, entenderla, estudiarla, sentirla, hacerla consciente e invitarla a tu baile, porque si le coges el paso, la coreografía de su danza pintará orgasmos estelares para volver al ser. Si te amas, parcero, amas a la muerte, porque cada día será uno menos en la tierra, pero uno más en conciencia, y estarás completo o completa y bello o bella para sí mismo, es decir, al son que me pongas bailo, querida muertecilla. Cierro comillas. Este marica siempre dejándome boquiabierto. En el mensaje dirigido al WhatsApp del profesor escribí: gracias. No tuve un número en mente, el mismo sistema se rompe dando respuestas no esperadas, y lo que sentí fue decir que no hay ningún número que categorice mi respuesta. Profesor, que la calificación la ponga usted en cualquier forma que sienta mi presencia, que mis triunfos los considere para darme soporte y ponga su hombro como aliento cuando las bajas vibraciones aparezcan. Y le puse postdata, cuando el caminar, sin importar los años, me haga sentir un ser humano totalmente independiente, convencido del poder creador, de mi rol en el planeta, le escribo un cuento para que le ponga título. Nos vemos, profesor. Y ya, terminé de hablar con Toño. Al final, la verdad nos fuimos a echar polita, a hablar con Jacinta. Esa mujer lleva ángel. Si supiera en cada sana discusión cuánto me enseña. Muchas gracias. Que tengan un feliz resto de día.